¿Cómo están, emprendedores? Siguiendo con esta serie de videos tutoriales en donde les enseño a personalizar su tienda de Shopify sin necesidad de aplicaciones, el día de hoy les voy a enseñar a insertar una cuenta regresiva como esta. Esta cuenta regresiva va a poder cambiar el nombre de la oferta y se va a poder visualizar de forma dinámica. También les voy a enseñar a personalizar los colores. Esto lo he logrado usando los metacampos de Shopify y un poco de programación, pero si no sabes nada de esto, no te preocupes que yo te voy a enseñar. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, empecemos. Lo que vamos a hacer es agregar algunos archivos al código del tema, así que antes que nada lo primero que hay que hacer es duplicar. Siempre es bueno tener una copia de respaldo cuando se va a modificar el código, se van a agregar archivos al código del tema, recuerden, dupliquen su tema. Cuando ya tengan su copia de seguridad, pueden seguir con el tutorial. Aquí les he dejado un archivo donde les especifico todos los pasos que hay que seguir, está muy bien detallado, son 5, 6 pasos solamente. El primer paso es agregar estas 3 líneas de código en el Ten Leaking. Lo vamos a copiar y vamos a ir acá, editar código. Van a buscar en diseño el archivo Ten Leaking y lo van a copiar justo debajo de la etiqueta head. A ver, si por si acaso no la encontraran, lo pueden buscar. Le van a dar control F y la buscan. La primera que encuentren, esa es la que es. En este caso aquí está en la línea 3. Justo debajo vamos a copiar este código que está aquí. Lo copiamos y pegamos. Ahora, ¿cuál es el paso 2? El paso 2 es agregar un nuevo recurso con la extensión JS con el nombre de Countdown. Este nombre de acá. Vamos a copiar. No sin antes modificar la fecha límite de la oferta. Este es el código que genera el contador. ¿Ya? Y esta parte de amarillo es la fecha límite para el contador. Yo la tengo acá como 21 de marzo, estamos 19, le pueden poner 20 o en adelante. Recuerden que si la fecha es anterior a la fecha actual, les va a salir un mensaje que dice que la oferta ha terminado. Así que definan una fecha posterior. Recuerden que el formato de los meses está en abreviatura en inglés. Ojo, si no, no les va a salir tampoco. Entonces, cuando ya definieron la fecha límite de la oferta, van a copiar esto. Y, perdón, antes hay que crear el archivo, ¿no? Vamos a crear un archivo, un recurso con la extensión JS. Eso se crea aquí, en recursos. Se van a recursos, van a agregar un nuevo recurso, crear archivo en blanco, extensión JS, le van a dar el nombre Countdown. Y dentro van a copiar el código. Una vez que se ha creado, ahí van a copiar el código. Aquí. Lo copian, lo pegan y dan guardar. El paso 3 es casi lo mismo, pero vamos a agregar esta vez un archivo con un recurso con la extensión CSS. Entonces, igual, recursos, agregar nuevo recurso, crear archivo en blanco, extensión CSS, definen el nombre del archivo y aquí dentro van a copiar el código que está acá. Estos son los estilos del contador. Aquí es donde se definen los colores, las fuentes. Y esto también lo van a poder cambiar de acuerdo a su necesidad, todo lo que está de amarillo. Por ejemplo, este es el color del fondo. Yo tengo por defecto este código de color. Si ustedes quieren un color en especial, le cambian el código del color. Aquí también está el color de los textos. Este es el color de los textos. Acá tenemos el color de los números, que para nuestro caso es blanco, pero si lo quieren en otro color, le cambian el código del color. Y este es el código del fondo azul de los números, que es un color en degradé, en azules, que es este de acá, miren. ¿Ven? Ahora, si ustedes quieren un color en especial en degradé, hay que definir el código del color. Les voy a dejar una página que es esta de aquí. También les voy a dejar el enlace aquí en la descripción. Esta página les genera el código CSS para un color en degradé. Aquí lo pueden definir. Como verán, tienen varias opciones. Por ejemplo, pueden cambiar, modificar el degradé, el ángulo, la intensidad. Ya depende de ustedes. Para nuestro caso, yo elegí este de aquí y obtener el código. Aquí les va a dar el código, ¿ven? Lo copian y lo reemplazan acá. Pueden reemplazar toda esta línea por el nuevo código que eligen. ¿Ven? Una vez que ya lo tienen, copian
y lo van a pegar. Lo pegan en su archivo codon.css, que fue el archivo que crearon anteriormente, y lo guardan. Ahora, el paso 4. El paso 4 es agregar un metacampo. Eso se hace en la configuración. Vamos acá a salir del editor de códigos, vamos a configuración, datos personalizados, metacampos, productos, agregar definición. Le vamos a dar de nombre Codon también, vamos a dar el mismo nombre, a copiarlo, pegamos el nombre, y acá en donde dice seleccionar tipo es texto de una sola línea. Van a darle check a donde dice limitar las opciones predeterminadas. Esto es el texto de la oferta que sale encima del contador. Pueden poner una o varias dependiendo. Pueden poner, no sé, sale, pueden poner Black Friday, pueden poner oferta especial o lo que se les ocurra, ¿no? Esto va a cambiar según el producto, porque esto se va a definir en el producto. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y le van a dar en guardar. El siguiente paso es ir al panel de personalización y agregar un leak personalizado para copiar este código de aquí. Ya. Vamos al panel de personalización, tema, personalizar. Vamos a ir a la página del producto, productos, producto predeterminado. Y aquí vamos a agregar un bloque, un leak personalizado. Y aquí vamos a copiar el código. Vamos a subirlo, esto por lo general va debajo del precio. Aún no aparece nada porque tenemos que definir los metacampos en los productos. Le vamos a dar guardar. Y aquí es donde viene el siguiente paso, que es el último, el paso 6. Vamos a definir el metacampo en los productos. Salimos de aquí, vamos a los productos. Ahora, vamos a elegir, por ejemplo, este de acá, camiseta Perú. Aquí en la parte de abajo, aquí está el metacampo que creamos. Y aquí están las opciones que definimos. Vamos a ponerle, por ejemplo, a este 6. Digamos que si quiero que este entre en oferta, le voy a poner 6. El contador va a aparecer en todos los productos que tengan asignado este metacampo. Si no le asignan nada, no va a salir. Vamos a asignar otro, por ejemplo, aquí estas gafas. Vamos a asignarle otro valor. En este caso le vamos a poner oferta especial para que vean. Y ahora vamos a la tienda a probar. Vamos a ver primero la camiseta, que es esta de acá. Y acá aparecen, ¿ven? 6. Vamos a ver ahora las gafas, como aparecen. Las gafas, ¿eh? Oferta especial. Y a los demás no les definí. Mire, por ejemplo, otro producto no está definido, zapatos. No aparece porque no está definido. Si quisiera agregarlo en zapatos, voy a tener que ir acá a productos, zapatos, y voy a tener que asignarle el valor. Vamos a ponerle Black Friday. Vamos a guardar. Y ahora va a aparecer. Vamos a actualizar. Ahora vamos a zapatos. Y ahora aquí aparece. ¿Ven? Ahora, si tienen muchos productos, lo que pueden hacer es modificarlos en una edición masiva, ¿no? Le van a dar acá a modificar, columnas, van a quitar todo y van a irse en la parte de abajo y acá van a salir todos los metacampos, en este caso el code, ¿ves? Y acá van a poder seleccionar, van a poderle agregarle a todos, van a poder quitarle a los que no están en esa oferta, y eso ya depende de ustedes, ¿no? Aquí a las gafas Ray-Ban también le agregué el Black Friday, lo guardan, y cuando vayan a su tienda, esto ya debería estar. Camiseta está, 6, oferta especial, Black Friday. La idea es que el contador tenga la misma oferta para todos, ¿no? Aquí les estoy poniendo diferentes opciones para que vean cómo cambia de acuerdo al producto.
pero ustedes le pueden definir lo mismo a todos. ¿Mm? Guardar y ya está. Vamos a ver cómo queda la versión móvil. Como ven, en la versión móvil también aparece el contador. ¿Ven? No hay ningún problema. Y ya está. Eso sería todo. Bueno, si les sirvió de algo este tutorial, bueno, espero que les haya servido. Les invito a que se suscriban al canal. Y bueno, si quieren colaborar en el archivo, les dejo abajo algunos links para que puedan colaborar con el canal. Eso es todo, emprendedores.